Mañana va a haber una reunión clave, nos contaba recién también Ariel Maciel, entre los representantes de la COPAL, ¿no? Este organismo que nuclea tantas empresas de este sector en particular, muchas del rubro alimenticio, así que veremos qué sucede con la adhesión o no nuevamente a este programa. Pero vamos a meternos de lleno en el análisis de lo que puede llegar a pasar con los precios e incluso con el número, ¿no?, de inflación para el mes de octubre. Está conectado con nosotros Claudio Caprarulo, él es economista y director de la consultora analítica. Y vamos a hacer este análisis juntos. Claudio, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Empecemos por lo que pienses que vaya a pasar con la inflación del mes de octubre. Bueno, es cierto que cuando uno proyecta la inflación y ve las distintas estimaciones, está dentro de las posibilidades que exista un descenso en octubre respecto al famoso 12,7% que teníamos en septiembre. Todavía obviamente el mes no terminó y hay dos efectos ahí que son importantes y que está también muy relacionado con lo que comentaban ustedes recién respecto a los precios cuidados, ¿no? La semana anterior a las elecciones generales, lo que nosotros vimos fue un salto en los precios, sobre todo y muy marcado en los que antes nosotros le decíamos, sobre todo a partir de la pandemia, los famosos comercios de cercanías, ¿no? El almacén, el pequeño comerciante, por el miedo a que después de las elecciones, sobre todo si quedaba primero Javier Milei con un proyecto de dolarización, haya de vuelta un fuerte salto en los dólares paralelos y al mismo tiempo, obviamente, en los precios, una remarcación. Mismo esa semana no se vendió y recordemos que habían aumentado fuertemente los dólares paralelos. Ahora, nosotros por lo general, en parte del relevamiento se hace en las cadenas de supermercados en las cuales están precios cuidados y eso hace que la muestra nos dé de una forma por ahí un poco subestimando la inflación respecto a lo que puede finalmente llegar a ser. De todas formas, lo que sí está marcado, como dicen ustedes, es que va a haber una desaceleración y lo más probable es que se encuentre cercana al 10%, ¿no? Esa sería la proyección que tenemos hoy en día. Sería un gran logro para el ministro de Economía que dé un dígito, que dé aunque sea un testimonial 9,9, justo cuando va a ser a días nada más del balotaje que se conozca este índice del IPC. Sí, lo que tenemos que tomar en cuenta es que ese dato de inflación también está relacionado con un tipo de cambio oficial que se quedó planchado en el mes de septiembre. Recordemos que después de la devaluación de las PASO, el gobierno tomó la decisión de dejar fijo el tipo de cambio con un compromiso hasta el 14 de octubre de este mes. Entonces todos sabemos y también, digo, más allá de quién sea el ministro, lo que suceda en cualquier plan de estabilización, nosotros lo que vamos a ver es una corrección en los precios. Lo estamos viendo, por ejemplo, con lo desactualizado que quedó el precio de la nafta. Digo, va a haber una actualización en los precios, más allá de quién gane y quién no, y eso va a hacer que la inflación, al menos en el corto plazo, sufra nuevamente después una Claro. aceleración. Además, en fin de año, donde es particularmente noviembre y diciembre, meses que son inflacionarios, ¿no? Ya con un piso bastante alto. ¿Tienen algún pronóstico ustedes, por ejemplo, respecto del cierre en cuanto a la inflación para este año? Mira, la inflación para este año difícilmente, más allá de lo que termine pasando, como decían ustedes recién, Mariano, si termina siendo apenas por debajo del 10% o no, lo más probable es que después, a partir de noviembre, vuelva a ubicarse en dos cifras y es difícil proyectar una inflación por debajo para diciembre, ¿no? Del 190% anual, comparando diciembre contra diciembre. Sí, tal cual. Lo cierto es que noviembre vas a tener, por lo pronto, hasta el balotaje, mucho congelamiento de precios que después el lunes 20 de noviembre, post-balotaje, se va a descongelar. Pero claro, 2/3 de noviembre lo vas a tener bastante congelado, por eso seguramente diciembre recién vas a tener una mayor inflación seguramente. Lo cierto es que bajaron los dólares financieros, que estaban tan pero tan altos, bajaron mucho, bajaron un 20%, con lo cual ahí sí deberías tener algún tipo de estabilización por las empresas que necesitan los pesos para financiarse, ¿no? Para Sí, pagar cuentas. igual pensaba, ¿qué pasa con el dólar blue, no? Veníamos hablando de que estaba muy atrasado respecto de la inflación con el salto que tuvo y este nuevo piso cercano a los 1.000 pesos. Habrá que ver cómo queda también ese cálculo. Porque contra los 820 del dólar MEP, ahí lo tenés caro, ¿no? Por el Claro. mismo puré
que se puede hacer de comprar dólar bolsa y revenderlo en el blue, te lo debería hacer bajar un poquito, ¿no? Y alinearse con el dólar cripto que está en 940, 950 pesos. Bueno, lo que pasa como decíamos antes, ¿no? Antes de las elecciones generales, cuando algunas encuestas decían que Javier Milei iba a quedar primero y después de las PASO, cuando él profundizó su plan de dolarización, todas las empresas salieron a tomar posiciones de coberturas, porque si vamos a un plan de dolarización, obviamente va a haber una devaluación muy alta y es difícil estimar en ese contexto, porque es un contexto bastante disruptivo para la economía argentina, cuál va a terminar siendo la cotización del dólar. Entonces, ante ese escenario, muchas empresas dijeron, no importa qué precio, yo prefiero tener dólares que tener pesos, ¿no? Y eso hizo que suban fuertemente. Tanto el contado con liquidación como, por ejemplo, los futuros de dólares, ¿no? Los compromisos que se hacen entre las empresas en el sector privado, decir, bueno, vos te comprometés a venderme dólares a este tipo de cambio a diciembre, y ahí habían aumentado mucho. Una vez que ese escenario al menos perdió probabilidad, todavía sigue presente, pero perdió probabilidad después de las elecciones generales, donde Milei quedó segundo, vimos una desaceleración en los tipos de cambio, principalmente en el contado con liquidación, que cayó en una semana un 23%. Ahora bien, vos tenés dos factores sobre los cuales operan las cotizaciones del dólar. Por un lado, las expectativas. Si bien las expectativas siguen tomando en cuenta un escenario de posible dolarización, porque todavía obviamente no tenemos el resultado de las elecciones del balotaje, eso mejoró, pero después tenés el problema de lo que sucede con la economía real y es con un banco central muy flaco de reservas internacionales. Más allá de que logró cierta mejora a partir del swap con China de 6.500 millones de dólares, la realidad es que todavía en la economía faltan dólares y eso hace que la brecha cambiaria se siga manteniendo en valores, en porcentajes muy altos. Claudio, te agradecemos mucho el contacto y que nos hayas traído también